Hoy día va a estar con nosotros conversando en estas conversaciones o el Café de Santander, nada menos que Messier Pablo Alard. Él es decano de la Facultad de Arquitectura de la Universidad del Desarrollo y además es socio de Alard and Partners. Extraordinario. ¿Cómo le va a don Pablo? Muy bien, Federico, qué gusto saludarte aquí tan lejos, tan cerca, con las nuevas cuarentenas que se nos vienen, pero siempre es grato poder conversar con un amigo de tantos años desde esos tiempos en Lo Contador. Así Maravilloso. es. Entonces me gustaría que tú me dijeras, Pablo, ¿por dónde quieres partir esta conversación Ya. respecto de esta nueva normalidad, como se le está llamando por ahí? Bueno, si quieren, yo traje una pequeña presentación para poder animar con ciertos ejemplos, con ciertas imágenes, lo que después podemos profundizar en nuestra conversación, y que tiene que Perfecto. ver con esta idea de, como dices tú, tan lejos, tan cerca, y cómo volveremos a vivir juntos en la ciudad post pandemia. ¿Por qué? Porque, como decías tú, el corazón de la ciudad es la comunidad, la Exacto. colaboración, el compartir, ¿ah? Lo común, el common. Y parto con esta imagen de los arquitectos de Kopp Himmelblau en los años 60, cuando comenzaban a experimentar con estructuras inflables. Ahí ellos están muertos de la risa porque están pensando más bien como en una alegoría al futuro, pero qué cerca estamos ahora de tener que recurrir a este tipo de artefactos para comenzar a mantener el distanciamiento físico. Ojo, corrijamos, no es distanciamiento social, es distanciamiento físico el que nos exige el coronavirus porque tenemos que mantener la cercanía social. Y ahora, en términos de la vida urbana, el coronavirus ha eh, generado o ha sido una especie de torpedo que va directo a la línea de flotación de 4 dinámicas urbanas que estaban perfilando la ciudad del siglo XXI y que eran muy promisorias. Hasta ahora hemos estado siempre trasladando todavía los paradigmas de la ciudad del siglo XX cuando ya estamos llegando al primer cuarto del siglo XXI, estamos muy cerca del 2025. Y esas dinámicas eran la lucha contra el cambio climático, las demandas globales por justicia social, la transformación tecnológica y esta posibilidad de tener una ciudad compartida, y la idea de poner a las personas como centro de las ciudades. Y quiero avanzar. La lucha contra el cambio climático. Hasta que llegó el coronavirus, todos los países veníamos tomando conciencia y veníamos avanzando hacia la idea que íbamos a hacer un atajo para básicamente terminar con la amenaza del cambio climático. Las ciudades consumen el 75% de la energía mundial y generan el 80% de los gases de efecto invernadero. O sea, son un atajo para el calentamiento global. Antes de preocuparnos de los glaciares, las ballenas o los osos polares, si hacemos ciudades más eficientes energéticamente e hídricamente, vamos a cortar muy rápidamente las emisiones y probablemente vamos a lograr tener un planeta más sustentable. Y mira lo que hizo el coronavirus. Esta es una imagen satelital de Europa en enero de este año, con las emisiones de CO2 que se emitían antes de la cuarentena, y mira cómo bajaron las emisiones en menos de un mes en Europa. Por otro lado, las demandas globales por justicia social, y aquí hablo globales porque, según Manuel Castells, el gran sociólogo urbano catalán, está pasando en todas las ciudades del mundo que la clase media emergente se siente muy vulnerable, ve que las élites se han desconectado de sus necesidades y por lo tanto han salido a demandar mayor justicia social. En Chile fue el 18 de octubre, yo prefiero hablar del 25 de octubre, esta es una foto además del 25 de octubre en Angol, donde se ve lo que queremos ver, ciudadanos libres manifestándose de manera pacífica, siendo protegidos por carabineros. Esta crisis social puso en evidencia problemas fundamentales de nuestras ciudades, como era la segregación socioespacial, que se representa en estos carteles de las marchas donde se ve los grupos socioeconómicos predominantes por manzana en Santiago y cómo se concentran en el sector nororiente, lo lejos que están las oportunidades de las familias de escasos recursos, o cómo el acceso a la vivienda se ha ido haciendo cada vez más caro, el mercado respondiendo con fallas de mercado y el Estado incapaz de proveer vivienda de bajo costo en zonas centrales, derivan estos monstruos que son los guetos verticales. Y tal vez lo más dramático en los últimos años en nuestro país, que dejó en evidencia el estallido social, que hay personas que son muy pobres para que el banco le preste un crédito hipotecario y muy ricas para que el Servio les dé vivienda social. Y por lo tanto están quedando fuera de las oportunidades para acceder a buena vivienda. Este mapa de Juan Correa, del Centro de Producción para el Espacio, muestra mucho antes de que se desataran las cuarentenas, cuáles iban a ser las zonas de Santiago donde se iba a disparar el coronavirus, digamos, por el hacinamiento que hay en viviendas y por otro lado también la falta de higiene en campamentos. Tenemos 50.000 familias viviendo en campamentos, se duplicó en los últimos 10 años. Tenemos 800 campamentos, ahí no hay ni siquiera
condiciones de agua potable para lavarse las manos. ¿Cómo vamos a controlar la pandemia ahí? Y tal como dice esta caricatura italiana, que muestra que hay algunos que tenemos el capital social para poder superar el encierro tocando música, teletrabajando, también hay muchos que se ven obligados a trabajar y trabajar físicamente, salir a la calle para prestar servicios, y por otro lado, tampoco tienen skills o tampoco tienen trabajos que se puedan reemplazar por teletrabajo. Entonces, en todo el mundo, el coronavirus ha puesto en evidencia las brechas y la inequidad urbana. La tercera dinámica que venía, digamos, hacia la ciudad del siglo XXI, si ya sabíamos que la ciudad era el atajo para el cambio climático y para una ciudad más equitativa, era la revolución industrial con el Internet de las cosas. Las nuevas tecnologías estaban haciendo que no necesariamente fuéramos todos a comprar, empezábamos a compartir ya no solamente la bicicleta o el monopatín, sino que el auto. Hasta los propios bancos como el Santander, ¿verdad?, empezaron a entender esta idea de la economía circular. Las sucursales ya se convirtieron en lugares de encuentro, de cowork, e incluso ya se estaba avanzando en Chile a la idea del co-living, o sea que tú pagabas un departamento más chico, por lo tanto estabas más cerca de las oportunidades, pero compartías el living, tenías una terraza que podías reservar e invitar a tus amigos para tener un cumpleaños, o eventualmente podías empezar a compartir otras cosas, la idea de la ciudad compartida. Y el cuarto paradigma era la ciudad más humana, más resiliente. Habíamos visto cómo poco a poco se tomaba conciencia de que la ciudad del siglo XX, con el paradigma funcional de decir barrios residenciales por acá, barrio industrial por acá y barrios de servicio, no era el óptimo, que había que empezar a hacer ciudades más mixtas, más integradas, más caminables, más centradas en las personas. Bueno, a mí me tocó participar en la iniciativa de la Estrategia de Resiliencia Metropolitana de Santiago, a través de la Fundación Rockefeller, 100 ciudades del mundo compartiendo toda la experiencia y analizando todos los riesgos posibles, y les digo que nunca jamás ninguna de las 100 ciudades de la red 100 ciudades resilientes advirtió la pandemia como un riesgo real. Y lo más triste de esto es que esta idea de la ciudad humana ya se estaba aplicando en Chile. Hay cosas muy bellas. Tú sabes que la Municipalidad de Puente Alto, por ejemplo, junto con la Universidad Católica, desarrollaron el programa Red Activa, donde le pasan una pulsera a 5.000 adultos mayores, una pulsera electrónica, que les permite alargar los tiempos de espera en los semáforos para poder cruzar sin correr, que les da acceso a paraderos prioritarios de transporte público. O lo mejor de todo, cientos de locales de Puente Alto tienen sus baños disponibles para que estos abuelitos puedan ir al baño. O sea, se estaba compartiendo, se estaba humanizando la ciudad. Richard Florida, de la Universidad de Toronto, plantea que acá hay fuerzas centrífugas y fuerzas centrípetas. Que por un lado los suburbios, las ciudades intermedias y las zonas rurales se van a ver favorecidas por el teletrabajo y el delivery, que hoy en día ya se consagraron, se aceleró esta prueba de que el teletrabajo era posible. Eventualmente puede que muchos de nosotros terminemos trabajando en Talca, o en una ciudad pequeña, o en Curacaví, y mantener nuestro estilo de vida y mejorar tal vez la vida en esas localidades más pequeñas. El temor al transporte masivo va a ser un gran desafío. ¿Cómo lo resolvemos? Porque el transporte masivo era el paradigma de la ciudad compartida. Y también va a surgir un deseo de vivir en viviendas aisladas, en condominios, con patios o áreas de juegos privadas, si es que estas cuarentenas crónicas se empiezan a repetir en el tiempo. Y también se van a empezar a producir presiones de valores de suelo en las zonas rurales que hay que estar atentos. Ahora, eso no significa que las ciudades van a perder. Las grandes ciudades y los núcleos urbanos van a seguir siendo atractivos. ¿Por qué? Porque hay sectores como la alta tecnología, las finanzas o las industrias creativas que necesitan la proximidad. Una orquesta no puede seguir practicando por Zoom. Una película no la puedes filmar por Zoom. En una mesa de dinero de un banco no pueden estar todos a través de teletrabajo. Va a haber que tener roce social. Un laboratorio tiene equipos muy caros y son los técnicos y los científicos los que van al laboratorio. Por lo tanto, las ciudades van a seguir teniendo funciones comando importantes. Y por otro lado, lo que sí va a cambiar va a ser el mundo del retail. Las áreas comerciales abiertas y las calles peatonales y las calles para ciclistas van a ser más deseables, que es lo que ya está pasando en Milán, en Londres y en París, que ya están anunciando que para el distanciamiento físico de las personas se está ocupando la calzada en desmedro de los vehículos particulares. Y por otro lado, vamos a tener que ver cómo atajamos al auto, que obviamente mucha gente va a preferir el automóvil porque es más seguro desde el punto de vista de contagios que el transporte público. Ahora, razones para el optimismo, y con esto termino. Peter Diamandis, fundador de la Singularity University, dice que hay 3 razones para estar optimista.
La primera es que la humanidad nunca había enfrentado unida a un mismo enemigo. Siempre era la guerra fría entre los soviéticos y los norteamericanos, o el Islam contra el cristianismo, o la guerra comercial entre China y Trump, pero es primera vez en la historia de la humanidad que todos estamos trabajando en contra de un mismo enemigo. La segunda buena noticia que dice Diamandis es que el coronavirus podría haber sido mucho más letal. Hubo otras pandemias que no alcanzaron a globalizarse, como el ébola, que tenía una mortandad de un 90%, o de un 25 o 90%, o el SARS de un 11%. Por suerte, el coronavirus no es tan mortal, y eso, según Diamandis, nos permite hacer un ensayo global para estar mejor preparados ante la próxima pandemia. Y la tercera, y ya es de aquí donde yo hago un llamado a todos nuestros auditores, es que el mundo post-coronavirus va a presentar grandes oportunidades para nuevos modelos y paradigmas de gobernanza, de planificación urbana, de desarrollo económico y social. Diamandis dice que las principales empresas de la última década surgieron después de la crisis subprime del 2009. Todos los Uber, todos los Cabify, todos estos de la economía compartida surgieron de personas que perdieron la pega en la crisis subprime y se reinventaron. Y obviamente, como tenemos avances en la tecnología, tenemos mayor conciencia de las demandas sociales, tenemos además mayor conciencia ambiental, yo espero que la ciudad post-coronavirus y todos los procesos que está acelerando el coronavirus nos permitan avanzar hacia mejores futuros para todos, y esa es la invitación que les hago a conversar ahora de cuáles podrían ser algunos de esos mejores futuros. Muchas gracias. Federico, uno de los grandes desafíos de las ciudades ahora es precisamente cómo romper con estas dinámicas de segregación socioespacial, donde los más pobres viven alejados de las oportunidades. Alejandro Aravena siempre ha dicho que las ciudades son un imán, porque atraen a la gente hacia las oportunidades, son fuentes de oportunidades, pero al mismo tiempo una bomba de tiempo porque no todos tienen igual acceso a esas oportunidades. Y ahí es interesante ver cómo no solo en Chile, sino que en distintas ciudades del mundo se está fomentando ahora que se genere acceso a vivienda de bajo costo en zonas centrales, de manera que las personas de escasos recursos no sean expulsados por el alto valor del suelo hacia las periferias. Contigo, que yo creo que lo que viene ahora en términos, si quieres, laborales, con esta aceleración del teletrabajo, en fin, es que vamos a entrar en una dinámica de uberización del trabajo. No sé si me entiende. Sí. Esta idea economy, de que ahora ya no es necesario que vayas a... Se llama la ¿Cómo se llama? Yo le puse... Sí, es GIG, Gig Economy, así le llaman los economistas, porque el gig era el pituto que hacía el músico independiente, le salió un gig en tal lado, entonces una persona que pitutea y se conecta a trabajar y se desconecta cuando quiere. De ahí viene un poco el concepto de la gig economy, que es lo que dices tú, la uberización de la economía. Ahora, ¿por qué lo digo? Porque esta posible cambio en el mundo laboral tiene tres cosas que son unos desafíos enormes. El primero es, como dices tú, que aquellos que pueden teletrabajar tengan las condiciones para teletrabajar. Y una de las cosas que vamos a ver en estos próximos días de cuarentena total es que la brecha digital se va a exacerbar. Va a haber muchas personas que no van a tener buena señal ni acceso a internet en sus casas y que por lo tanto no van a poder teletrabajar. Por otro lado viene el tema del capital humano obsoleto. La transformación tecnológica va a exigir que muchas personas se suban a este carro de las tecnologías digitales, de empezar a utilizar más las tecnologías digitales, y resulta que hay muchos trabajos que o son 100% presenciales, como los obreros de la construcción, etcétera, que lo van a tener que seguir haciendo. Claro. Pero también hay trabajos de oficina que van a desaparecer. Yo tengo un terror tremendo por los juniors, las secretarias y muchos bandos medios que están empezando a dejar de ser imprescindibles en este mundo del teletrabajo. Y el tercero, que también es bien complicado, es, como te decía antes, aquellas pegas que inevitablemente no van a poder digitalizarse, como son todos los servicios, mano de obra, etcétera, porque ahí también la robotización va a empezar a reemplazar a mucha mano de obra. Entonces, tenemos tremendos desafíos desde el punto de vista capital humano y capital social. Muchísimas gracias, Pablo, y por supuesto le agradecemos a la gente de World Café Santander. Se pasan siempre esta oportunidad de estar aprendiendo y aprendiendo ahora desde la casa. Así que estén atentos, vamos a seguir, vamos a resistir, vamos a seguir llevando contenidos de valor hacia vuestras casas, ¿sí? Para que sigamos en esta dinámica. Yo creo que lo que dijo Pablo es muy lindo. Aquí lo que nos están pidiendo es distanciamiento físico, no social. Nosotros tenemos que seguir promoviendo
esta suerte de abrazo, ¿cierto? Social, tecnológico, que nos permite mantenernos lejos para no contagiarnos, pero seguir compartiendo contenido, seguir compartiendo esta vida del conocimiento. Así que, insisto, muchísimas gracias a World Café Santander y, por supuesto, a don Pablo Alar. Muchísimas gracias. Encantado. Un cariñoso